se registra la peor caída de patrones registrados en casi 30 años. En solo 2 años, 41.764 patrones salieron del IMSS. No es percepción, son datos oficiales. Solo en 2025 desaparecieron 24.367 empleadores. Eso no es crecimiento. Eso es una economía que se está vaciando, traducido a tiempo real. En México, cada 22 minutos cierra un patrón formal. Mientras tú ves este video, alguien acaba de despedir personal o de cerrar definitivamente, y aún así, el discurso oficial insiste, el salario mínimo sube, pero nadie responde lo esencial. ¿Quién lo va a pagar si los patrones están yendo? El salario mínimo no lo pagan los discursos. No lo pagan los aplausos, lo pagan las empresas y esas están desapareciendo. Cada patrón que se va es menos empleo formal, menos seguridad social, menos futuro para miles de familias. Las pequeñas y medianas empresas, las que generan la mayoría del empleo, están siendo asfixiadas por costos, trámites, inseguridad y reglas que cambian sin aviso. Esto no es justicia social, es una contradicción económica brutal. Subes el salario en el papel mientras destruyes a quien lo paga. Un salario más alto sin empleadores no es bienestar, es propaganda. Es celebrar el aumento mientras apagas la fábrica. Y cuando ya no quede quien pague sueldos, no habrá salario mínimo que alcance. ¿Crees que México puede revertir esta caída y recuperar empleadores formales? Comenta, comparte y sigue a En Tendencia Noticias. ¿Que AMLO fue el mejor presidente? A ver, vamos viendo. El AIFA, un fail total. El Tren Maya, otro fail. Dos Bocas, ¿qué te digo? El INSABI, el IMSS Bienestar, super fail. La megafarmacia ya ni existe. El avión presidencial rifado, pues ya sabemos qué pasó. La gasolina a 10 pesitos, ¿pero en dónde? Sacar al ejército de las calles, ¿qué te digo? Se puso peor. Descentralizar secretarías, pues solo pasó con 3. Guarderías infantiles eliminadas. Refugios para mujeres recortados. Estancias abandonadas. El Coneval, INAI y la COFESE extinguidos. El Poder Judicial politizado. La seguridad, pregúntenle a Sinaloa. La educación en retroceso y así podríamos seguir. Ciencia desestimada, tecnología olvidada, energías limpias y en el radar. ¿En serio todavía crees que estamos mejor? Morena no transformó México, lo trastocó. Nos dijeron que venía la esperanza, nos dejaron la improvisación y ahora con Sheinbaum buscan mantener las mismas fórmulas. ¿De verdad piensas que estamos mejor? Te leemos en los comentarios y ¡feliz Navidad! En campaña, en el sexenio pasado, el candidato López prometió algo muy concreto, que con la nueva política energética la gasolina podría costar 10 pesos por litro. La idea, pues en su mente era muy simple: más refinación en México, menos importaciones y precios más bajos para los consumidores. Pero hoy el dato es otro. De acuerdo con Trading Economics, que compara el precio promedio de la gasolina por litro en los países con mayor consumo, México tiene la gasolina más cara del top 10. El litro cuesta en promedio 24-25 pesos. Cuesta más que en Brasil, que en Japón, que en la India, que en Canadá, incluso más que Estados Unidos, donde ronda los 14 o 15 pesos por litro. Para dimensionarlo, en Indonesia, uno de los mayores consumidores, el litro cuesta 10 pesos con 79 centavos. En Arabia Saudita, 11 pesos, es decir, justo el nivel que aquí se prometió, pero que nunca llegó. El impacto no es menor. El precio de la gasolina se refleja en el transporte, en los alimentos, en los servicios y en la inflación. No hubo gasolina de 10 pesos y hoy México paga una de las más caras del mundo, aunque no tenga los salarios más altos. La fuente de los datos, le digo Trading Economics, que son precios internacionales de gasolina por país convertidos a pesos por litros. Los números no mienten, los que prometen sí. Además, en este 2026 hay nuevos impuestos. Los refrescos costarán 3.08 pesos más por litro, las bebidas saborizadas 1.50 más, sueros y bebidas de electrolitos 3 pesos por litro, cigarros aumentan 200%, apuestas y casinos en línea aumentan 50%, aranceles, sobre todo de países asiáticos, entre 30 y 35%, particularmente de China, vajillas, cosméticos, vestidos, juguetes, retención de impuestos a quienes venden en plataformas como Mercado Libre, Temu, Amazon, 8% del IVA. Ese es el reflejo del presente, esa es la cuesta de enero a la que nos enfrentamos en este 2026 y a las promesas incumplidas en campaña de los políticos que tienen la boca demasiado floja, como el caso de Andrés Manuel López Obrador, y la mente demasiado estrecha. En voz. ¿Por qué razón permites que te traten así? Solo déjame salir y los haré pagar.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ya tengan todos ustedes en este sabadito 17 de enero ya de este año, 17 días que ya se nos fueron, y que bueno, pues supongo que normal que se nos vaya el tiempo, algunos de forma muy lenta, a otros de forma muy rápida, pero bueno, siempre habrá esta situación con lo que pasa en el país, con lo que estamos viviendo, y dependiendo también de la edad. A muchos adultos se nos va el tiempo muy rápido, no sé por qué. A otros incluso se les arrastran tremendamente los días, una cuestión de actividades, supongo, ¿no? Pero su servidor aquí lo prometido es deuda. Les debo el video del anciano maldito y de la investigación que en algún momento se hizo con respecto al asesinato de este anciano maldito a su hermano. No lo encuentro. He estado acomodando muchos archivos en mi computadora, que ya le hacía falta, y ahora no sé dónde carambas dejé ese archivo, ¿no? Ese archivo de video. No lo encuentro. Ya me la pasé antes de empezar el video, estuve buscándolo por cerca de fácilmente una hora y media, y no di con él. No sé cómo lo guardé, cómo lo archivé. Voy a seguir en ordenar todo en mi computadora para ver dónde carambas pude haberlo dejado, ¿no? Pero siempre deseándoles lo mejor, dejándoles 3 videos muy buenos, sin duda, que nos hablan de diferentes situaciones, desde la parte económica que tanto se nos promete, como la parte de las mentiras que tanto se promocionaron y que acabaron en eso, simples y llanas mentiras, ¿no? Porque hoy día, bien lo dice Azucena Oresti, pues la gasolina no cuesta 10 pesos, y sí, México es el país donde uno de los países donde más cara a nivel mundial está, pero México ni siquiera llega a país de primer mundo, ¿no? O sea, esto se podría entender en países de primer mundo donde todo funciona increíblemente, ¿no? No, pero aquí estamos hablando de país tercermundista, ¿no? Esta lógica lo acabo de ver con un familiar, que él creía también, como lo hemos comentado varias veces, que México es un país de primer mundo, ¿no? Le digo, qué errado estás, ¿no? Y lo comprobamos. Y efectivamente, esa cosa de ver marcas, autos y cosas en México, que hace creer a la gente que somos un país de primer mundo, sin entender que un país de primer mundo tiene algunos elementos muy específicos, uno muy simple, que yo lo aprendí desde que estaba yo en la escuela de arquitectura, y que ahí fue donde empecé a entender también muchas cosas, ¿no? Uno muy simple, es simplemente el agua. El agua llega a las casas en países de primer mundo directamente por el suelo. Hay agua constante. En países de tercer mundo hay tinacos. Los tinacos en países de primer mundo no existen, porque no se necesitan. El agua es corriente, constante, ¿no? No necesitas de tener un tinaco, de almacenar agua, ¿no? Esto cuando nos los explicaba un maestro de la carrera de arquitectura, yo creo, de primera instancia, a muchos no nos caía, me incluyo,
no nos caía el 20 a qué se refería el profesor, ¿no? Porque él decía, simple jóvenes, tenemos tinacos. Y la gran mayoría de nosotros, bueno, pues sí, tenemos tinacos. ¿Y eso qué? O sea, no entiendo la relación entre que haya tinacos y no los haya. ¿Qué tiene que ver eso con el primer mundo, no? En zonas residenciales, por ejemplo, decía él, ¿cómo les llega en agua a zonas residenciales? En zonas residenciales, algunas zonas residenciales no tienen tinacos. Tienen sistemas de inyección de agua a presión. Pueden tener cisternas, eso sí, pero no tinacos. Y de entrada en esta clase, de verdad, éramos... ¡Ay! Dios bendito, perdonen ustedes. No entendíamos. Porque de verdad no entendíamos la relación. Hasta que el maestro nos hizo ver, no, pues es muy simple. En países del primer mundo el agua llega directamente, no necesitas un tinaco. Viene por tubería directa hasta tu domicilio y no requieres tinaco alguno porque hay agua constante las 24 horas del día, ¿no? Y hay pequeños detalles, ¿no? Y hay pequeñas cosas que nos hacen ver esto. Y por más mentiras, por más cosas que se nos quiera decir desde el gobierno, ya comentaba yo con un conocido por ahí en Facebook que él es cuatroteísta, ¿no? Y siempre nos hablamos muy respetuosamente dentro de la diferencia de pensar. Él ve cosas positivas, por ejemplo, en esta obra que se está terminando del tren o del metro, como ustedes quieran hablarle, que va de Constituyentes a Toluca, ¿no? Y yo decía, sí, sin duda una gran obra pésimamente mal hecha, una obra con muchos accidentes, con muchos problemas, con muchos líos. Por ahí recuerdo el año pasado una caída de una grúa, una falla estructural por ahí en un puente. Digo, yo honestamente, como le decía a esta persona, yo no me subía, pero ni por error, ¿no? Prefiero irme en mi coche, prefiero irme en camión, prefiero irme en cualquier otro transporte que calarle a las posibilidades, ¿no? Porque es como estas apuestas también que hoy día existen. Yo les comenté esto hace algunas semanas atrás, cuando les hablé de un portal de apuestas en Estados Unidos que apostaban cuándo iba a caer Maduro. Y mucha gente se lo tomó a mofa, se lo tomó a broma, a chiste. ¿Y qué les digo? Que sucedió, ¿no? Y es curioso porque hablaba Loret ayer en la noche que esta apuesta ya volvió a subir, pero ahora con la pájara zombie de Palacio, ¿no? Ya están las apuestas de cuándo cae, para fin de mes, la próxima semana, dentro de 6 meses, dentro de un año. Y es que cuando vemos esta situación que está pasando hoy día en México, conforme la vimos en Venezuela también, ¿no? Porque Venezuela pasó exactamente de la misma manera. Cuidado con el espacio aéreo, ¿no? Se analizó, se checó, se golpeó el espacio aéreo venezolano y vimos la incursión en este país, ¿no? Hace lo mismo Donald Trump ahora en México, para el territorio de México. Porque es curioso, porque dicen que va hasta Centroamérica, pero el mapa que presentó Estados Unidos de cuidado es solamente territorio mexicano y territorio marítimo mexicano.
que cuidado porque va a haber drones, va a haber una infraestructura militar aquí haciendo revisiones, y cuidado, no vaya a haber un accidente con algún avión, ¿no? Y lo primero que dijeron los especialistas es que esto se parece mucho a lo que pasó en Venezuela. Porque en Venezuela exactamente pasó de la misma forma. Y es que esta señora pseudocientífica, zombie de palacio, parece ser que no entiende. El problema de Venezuela era de alguna manera también multiproblemático, ¿no? No solamente era el hecho de drogas, dice, ¿no? Drogas que, para bien o para mal, igual que Centroamérica, ya no han sido consumidas, lo que es la cocaína y la marihuana, han sido dos drogas altamente consumidas, pero que esto ha sido de tiempo. La marihuana, por ejemplo, es una droga a veces hasta saludable, dicen algunos, ¿no? Y hay un control bastante laxo de estas drogas, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Porque es una droga... Ay, no sé por qué me entró tanto sueño. Perdonen ustedes a tan tempranas horas del día. No sé qué tengo. Pero les digo, es una droga considerada inclusive de entretenimiento, ¿no? Que definitivamente hoy día prácticamente esta droga, la Mary Jane, no mata a nadie, ¿no? La cocaína es otro producto que, si bien es altamente consumido también entre jóvenes y entre ciertos sectores de población, también su índice de mortalidad es, digamos, relativamente bajo. Otra de las sustancias que están consideradas como de entretenimiento. Pero México tiene un problema que Venezuela y que Centroamérica no tienen. Centroamérica es un productor importante de este caspa del diablo que le llaman, ¿verdad? Pero, insisto, esta no, si bien crea una adicción, no mata a tanta gente. El problema que tenemos en México es que en México se está creando fentanilo. Y fentanilo es el problema número 1 en este momento en Estados Unidos. El fentanilo está matando, está dejando en una condición médica muy, muy problemática a muchos norteamericanos. Y esto es lo que le quita sueño al anaranjado inútil que pareciera, junto con Putin y otros, quererse dividir el mundo, ¿no? Esta cuestión del fentanilo es lo que más les quita el sueño a los norteamericanos, ¿no? Y es ahí donde nos podemos ver nosotros mayormente afectados, porque aquí más que cualquier otra droga que se puede exportar también desde Centroamérica, es este producto particularmente producido en México en grandes cantidades, lo que está generando este problema tremendo que tenemos. Sale la loca desquiciada de Palacio a querer minimizar, a querer desvirtuar de alguna manera eso. Obviamente no lo va a lograr. Las acciones de Estados Unidos son cada día más concretas, están cada día más a la vista, como lo podemos ver. Están sucediendo cosas, están pasando muchas cosas que para muchos les da tranquilidad, ¿no? Porque hay mucha gente que sí está esperando sin duda que esto suceda, que Estados Unidos entre a territorio mexicano, acabar con esta lacra, con este cáncer llamado crimen organizado. Pero Estados Unidos no tiene realmente mayor
interés en México que no sea este, ¿no? Es su excusa para controlar, es su excusa para dominar, es la excusa que ellos están creando, es el juguete nuevo con el cual están jugando para jugar este ajedrez que pareciera tener, que pareciera ser tripartita, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo han dicho muchos analistas últimamente, es el parecer ser que se quieren distribuir el mundo dependiendo de tu capacidad y poderío militar, ¿no? No se está jugando con la inteligencia, no se está jugando con la capacidad, a excepción de Oriente, ¿no? Oriente sí está jugando más un pleito económico de control que militar, ¿no? Insisto, aquí lo platicábamos hace unos días, lo tiene, sin duda, Oriente tiene, China particularmente tiene un poderío militar, pero ellos no gustan tanto de jugar a ver quién es más fuerte, al valentón. China yo no lo veo jugando este juego de que yo soy más bravo que tú, ¿no? De que yo te pego más fácil, de que te doblego militarmente. No, güey, China juega más bien a las cuestiones comerciales, ¿no? Y si esta unión en Oriente se da, no, económicamente nos hacen pedazos a todo el mundo, ¿no? China, su mentalidad, su lógica y su forma de actuar es muy ruda, inclusive pudiéramos decirlo, a nivel comercial, ¿no? Ellos no se tocan el corazón ante nadie y ante nada, ¿no? Si se trata de dinero, de generar economía y de crecer en ese sentido, ellos les vale, así tengan que acabar con las ballenas, los delfines y acabar con cualquier territorio si esto les trae un poder económico, ¿no? Insisto, ellos no buscan lograr cosas y situaciones con guerras, con armas. Lo suyo es la cabeza, ¿no? Pero también tiene un problema Oriente gigantesco, que es el de la población. Una población que va descendiendo brutalmente, como está pasando en todos lugares del mundo, pero particularmente en Oriente va en una caída libre, total, en lo que en la aviación a veces se llama una barrena plana, en donde ya nadie te salva de ello. Parece ser que Oriente, y todo indica que es uno de los países que más baja población puede tener en los próximos años, y tal vez por eso también su necedad, su terquedad de controlar lo más que puedan ahorita que pueden, porque tienen con quién y con qué controlar al mundo económica y financieramente, ¿no? Porque, insisto, Oriente se está quedando sin gente a pasos agigantados. Particularmente China con este problema que tenía de sobrepoblación, en donde condicionó el nacimiento de hijos a un solo hijo, y donde si nacían mujeres, las familias las mataban. Literalmente, en algunos casos nos enteramos algunos de nosotros que las ahogaban, ¿no? No le daban cuenta al gobierno de que se habían embarazado. Cuando era una niña la ahogaban, la mataban, la desaparecían y volvían a embarazarse buscando tener niños varones. Porque los orientales tenían esta lógica de que un varón funciona, un varón es mano de obra, es trabajador, es luchador, es etcétera. Y las mujeres no sirven para esto, ¿no? Qué estupidez más grande, ¿no? Pero son de estos errores que, insisto, se cometen en el mundo y que se pagan sin duda, ¿no? Hoy día China tiene un problema de homosexualidad tremendo, particularmente entre hombres, mujeres que no quieren casarse, que no quieren tener hijos, las muchas que haya, no quieren tener familia, la población está bajando increíblemente. Lo mismo está pasando en Rusia. Rusia ya puso infracciones, inclusive multas, a quienes no quieran tener hijos, ¿no? Y que abiertamente lo digan. Oriente va para allá. Oriente está, por ejemplo, tiene una ley que casi te impide divorciarte, ¿no?
te ponen todos los peros, las excusas, todas las limitantes para que tú te puedas divorciar, por ejemplo, cuando te casas, ¿no? Divorciarse es poco menos que imposible en Oriente, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? Que las mujeres están tomando la decisión de no casarse. Porque como es tanto problema divorciarse, mejor no nos casamos, nos vamos a vivir juntos, y si esto no funciona, cada quien para su lado, ¿no? Y entonces, insisto, el mundo está teniendo un acomodo, un reorden que muchos no están viendo. Y eso sí, a veces lo tenemos que ver, amén, de nuestras fronteras, porque son cosas que están sucediendo y nos pueden condicionar, ¿no? Trump está jugando un juego, aquí lo decía yo, me parece, hace unos días. Trump está jugando ahora el juego del impulsar todo el comercio y la inversión norteamericana, favorecer todo lo que ellos tienen antes de favorecer a lo externo, ¿no? Pero esto yo lo decía, esto es una mentalidad europea que los alemanes tienen desde hace muchos años. Por eso no existe Walmart en Alemania, ¿no? Uno de los pocos lugares donde no existe estas tiendas de conveniencia gigantescas de Walmart, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos favorecen su economía, a sus productores, al consumo interno del producto del país, ¿no? Si ellos tienen frutas, verduras, legumbres, abarrotes de todo tipo, ellos primero es lo suyo. No promover, no utilizar, no traer el producto extranjero. No. Primero lo suyo. Y si hay un espacio para un producto extranjero, bienvenido, ¿no? Alemania, por ejemplo, no tiene aguacates. Bueno, pues habrá que llevar aguacates, yo creo que de México a Alemania, ¿no? ¿Por qué? Porque es un producto que no se da en Alemania. En Alemania a lo mejor no se den tampoco, no sé, las papayas, el plátano. Bueno, será un producto que Alemania consuma de algún lugar del mundo. Podría ser México, ¿no? Pero no solamente México produce estos productos, habrá otros. Y entonces ellos lo consumen precisamente, pero primero lo local. Si ellos producen jitomate, por ejemplo, sandías, mangos, ¿verdad? Que no es así, pero supongamos. Pues ellos no van a consumir y no van a comprarle a nadie sandías, mangos y otros, ¿no? ¿Por qué? Porque lo producen internamente. Todo aquello que ellos no producen o no tienen, ahora sí lo compran en el mercado extranjero. Eso pasó con Estados Unidos, pero México jugó un juego que, bueno, nadie lo reguló en su momento, pero que hasta cierto punto era válido. México jugó dicen muy inteligentemente, yo diría más bien, más que inteligente, hábilmente, con Carlos Salinas de Gortari cuando se hizo precisamente el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero México jugó al intermediario, y aquí fue donde México se benefició tremendamente. Y era una cuestión de tiempo para que llegara un Trump o cualquier otro personaje, el que ustedes me digan, y se diera cuenta de esta tranza. ¿Por qué digo que jugamos al intermediario? Porque México lo que hizo precisamente fue comprarle a lugares como Oriente muchos productos y después vendérselos a Estados Unidos, que es de lo que Estados Unidos ha estado quejando. Y tiene razón, porque dices que México nos jugó chueco. No nos estaba vendiendo producciones locales, nos estaba vendiendo producto extranjero, que muy bien. De hecho, en este momento, por ejemplo, Canadá está haciendo tratados con China. Y era obvio, iba a suceder. ¿Por qué comprarle a México un producto chino pensando que era mexicano cuando era chino? Si Canadá directamente se lo puede comprar a China, sin necesidad de que nosotros seamos intermediarios, ¿no? ¿Qué sucedió? Un poco lo que pasa con muchos productos en México, ¿no? Particularmente del campo.
Particularmente pasaba este problema en medicinas también. Los laboratorios farmacéuticos vendían un medicamento en 5 pesos, pero pasaba por 3 intermediarios, que cada uno le subía 5 pesos. Y entonces cuando el producto llegaba al consumidor, pues el producto ya valía 4 veces más caro de lo que originalmente costaba, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchos intermediarios. Con lo que había que acabar en México era con esos intermediarios, no con las medicinas, no con no surtir y no comprar medicinas. No, con lo que había que acabar era con el intermediario, que eran demasiados. A mí me ha tocado ver como gente en mercados, gente productores de maíz, de melón y otros, a veces consiguen algunos camioncitos, camiones, camionetas y van directamente a surtir el producto a la gente. A mí me tocó alguna vez comprar el melón y el melón te lo daban a 3 piezas por 20 pesos, ¿no? Directamente el productor. ¿Por qué? Porque ya no quería pasar por el intermediario, porque si pasa por el intermediario, a ellos les pagaban el melón, por ejemplo, a peso, pero el intermediario lo vendía a 5. O los intermediarios, pero dependiendo del número de intermediarios en el que pasara, pues se podía incrementar. Entonces resulta que un melón te podía costar 30 pesos a final de cuentas en el mercado, pero al productor se lo estaban pagando a 5. ¿Qué hicieron algunos productores? Todavía hay algunos que lo hacen. Van y te lo venden directamente a los mercados, no a las centrales de abasto, no, a los mercados sobre ruedas en muchas colonias, ¿no? Y ahí te los encuentras vendiéndote productos de que a 3 melones por 30 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es trato directo. Y esto les conviene a los productores, porque ellos ganan todo ese dinero directamente para ellos. Tienen que invertir en el transporte y demás, sí, pero aún así les conviene, porque el intermediario siempre es el que se lleva toda la ganancia y no el productor. Estados Unidos efectivamente lo que está haciendo hoy día es darle prioridad a todo lo que se pueda sembrar, cultivar o vender en Estados Unidos de origen norteamericano. Y por eso nos cerró las fronteras a todo ese producto chino que le estábamos vendiendo. ¿Qué va a acabar haciendo Estados Unidos? Todo ese producto chino que México nos vendía, pues mejor se lo compramos directamente nosotros a China, ¿no? ¿Y para qué pasamos por México? Y entonces ese negocito ya se está cayendo brutalmente para México. Porque eso nos habla, como dicen a veces, nos pasamos de verdura y nos vimos muy gandallitas, ¿no? Vendiendo producto que nosotros no fabricábamos. México era un gran exportador, por ejemplo, de calzado a Estados Unidos. El zapato de León en Guanajuato era muy apreciado en Estados Unidos y Europa, ¿no? De repente México empezó a vender zapatos chinos y la gente pensó que era un producto mexicano. La industria de zapatos en México prácticamente desapareció. ¿Por qué? Pues porque eran zapatos chinos, ¿no? Pero ellos nunca se dieron cuenta que eran chinos. Pensaron que eran mexicanos. Pues los mexicanos nos lo están surtiendo, son mexicanos. No, no eran mexicanos. Eran chinos. Hoy día lo que estamos viendo con Estados Unidos es que Estados Unidos se dio cuenta de esto. Y ya dijo, no, a ver, espérame, ¿por qué te voy a comprar un producto de otro lugar que tú no estás produciendo cuando yo podría comprarlo directamente y evitarme ese pago? Tú lo estás comprando a 1 peso y me lo estás vendiendo a 3, cuando tú ni siquiera lo fabricas. Pues mejor se lo compro yo a Oriente y que me lo venda a peso también. ¿Y para qué te pago los 2 pesos que te estoy pagando a ti simplemente por ser un intermediario, ¿no?
Estos son de las cosas. México es increíble porque México era muy bueno, de verdad, a veces hasta para copiar. Fuimos, no sé, no he visto la tabla últimamente, pero México era el segundo país productor de piratería en el mundo después de China. China tiene todavía el honroso primer lugar en piratería. Y les vale gorro, ¿eh? Sus regulaciones son tan laxas en ese sentido que a ellos no les importa. México se volvió el segundo país en piratería. Nada más hacía falta ver, por ejemplo, películas y música, ¿no? No, qué bruto. Aquí encuentras un local establecido, no en el mercado, no. Un local en la calle, yo tengo uno cerca de mi domicilio, que vende películas y música pirata. Y es increíble porque el gobierno actual, sectario, maldito, morenista, considera eso un negocio funcional. Y lo considera como trabajo, ¿no? Cuando lo que vende es piratería de películas y música. Es increíble, solamente como dicen en México, ¿no? Pero esto lo vemos en cualquier mercado y en cualquier otro lugar, ¿eh? Que la piratería está, pero al 100. Pero México tenía otro, porque esto estamos hablando, por ejemplo, de películas y todo eso. Yo lo vi en el sentido, tal vez no de piratería como tal, pero sí de competencia no muy leal. Porque alguna vez yo vi un producto, porque esto lo hace Oriente también. Oriente quiso fabricar, por ejemplo, un tequila, nada más que no era de agave. Los chinos hace muchos años, recuerdo, hicieron un tequila, pero era de grano. No recuerdo en este momento de qué grano era, ¿no? Pero quisieron hacer, según ellos, un tequila de grano. En China, por ejemplo, increíble, ya está exportando a México chile de árbol seco. Cuando los chiles secos mayormente son de México y de algunos lugares de Latinoamérica. Definitivamente no se daban en aquellas zonas, ¿no? Y menos estos chiles secos. Chile de árbol seco, chile ancho, chile pasilla, chile guajillo. Todos estos chiles que conocemos en México muy comúnmente como chiles secos, ¿no? Pues resulta que los orientales ya están comercializando algunos de estos productos en México. Y te dicen yo tengo un lugar que vende todo eso, chiles, semillas, molino que le llamamos. Y te dicen de cuál quieres, con pata, sin pata, chino o mexicano. Y yo decía, ¿cómo que con pata, sin pata, mexicano o extranjero? Caramba, pues ¿cómo? ¿Que este chile no es mexicano? No, resulta que ya hay chile de este tipo, muy típico en México, oriental. Y así hay muchas cosas, hierbas y otras, que también ¿cuál quieres? ¿La oriental o la nacional, no? Y es increíble porque esto mismo nosotros hacíamos. Nosotros llegaba un producto, pero no era a la mejor del todo piratería, sino era un producto que no hacíamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en México no veíamos que hubiese un mercado para ciertos tipos de productos. ¿Qué sucedió en México? Había gente que traía productos de otro lugar y en México los copiábamos, esto es, los reproducíamos. Particularmente en la industria. Yo recuerdo alguna vez en la... ¿cómo se llama? En el periódico donde yo trabajaba en Estados Unidos, en Las Vegas, yo les decía, oye, es que ellos compraban algo que se les llama navajas. Y estas venían normalmente de Europa. Eran una especie de navajas, eran unas láminas con filo de un lado
que se ponían en las máquinas de tinta para cortar el exceso de tinta. Estas láminas, que eran como navajas, se ponían muy pegadas a los rodillos de tinta, que son los que llenan de tinta los carretes que imprimen el periódico. Entonces lo que hacían estas navajas era cortar o quitar el exceso de tinta, porque si no, se llenan demasiado de tinta los rodillos. Entonces, para quitar todo ese exceso de tinta, existían esas navajas. Eran unas láminas grandes de más o menos unos 60 centímetros, con filo de un solo lado, como si fuera navaja, muy filosas, muy filosas. Había que maniobrarlas con mucho cuidado, porque era muy peligroso. Alguna vez un compañero se cortó y casi se voló el dedo gordo de una mano, ¿no? Porque sí, son muy filosas. Entonces yo un día le dije, ¿estas dónde las compran? No, dice, estas las hacemos nos las traen de Europa. Creo que alemanas eran, una cosa así. Venían en cajitas, en unas cajitas largas, son muy delgaditas y caben más de 100 en una cajita, ¿no? Una caja de 60 como por 10 centímetros. No, cabían cientos de estas piezas. Y yo un día le decía, oye, ¿me podrías dar una? Y déjame ver si estas en México te las podemos hacer. Yo buscaba hacer negocio también, ¿no? Cuando yo venía de vacaciones a México, yo le decía, déjame ver si alguien me las puede fabricar en México y a lo mejor hasta te las puedo conseguir más baratas, ¿no? De alguna manera era piratería, porque además no era un producto de muy alto consumo, porque era un producto que solamente lo utilizaban los periódicos en aquel tiempo, las compañías que se dedicaban a hacer el periódico, ¿no? Entonces yo le decía, en México te las podríamos hacer probablemente y a lo mejor te salen más baratas. No es un mercado muy grande porque es muy específico, un mercado que prácticamente hoy ya desapareció, el de la impresión de periódicos, pero que todavía funciona. Entonces, y cada máquina tiene su sistema. Entonces yo le decía, déjame ver si te las puedo hacer en México y a lo mejor te conviene y te salen más baratas, ¿no? De alguna manera alguien podría pensar, es piratería. No, era encontrar tal vez un mercado para un producto que solamente Europa produce, porque pues no hay un gran mercado para ello, ¿no? Busqué en México gente que trabaja el metal y no encontré una persona que las pudiera hacer, pero al mismo tiempo tampoco había mucho interés, precisamente porque el mercado era muy reducido. En la compra de estas navajas, digamos, por parte de la empresa, pues era una o dos compras de un cierto número 2 veces al año, ¿no? Entonces mucha gente lo que dice es que a mí me cuesta hacer una producción de ese producto, me va a costar tanto, pero no es un producto que yo voy a poder vender tanto. Entonces, así como que bajar el precio considerablemente, pues definitivamente no va a poder ser, ¿no? Y entonces es ahí donde, pues sí, no te queda. Si tú tienes una imprenta en México, pues no puedes hacer este producto aquí porque no le conviene prácticamente a nadie, y entonces tendrías que comprarlo fuera, ¿no? ¿Qué hace Estados Unidos? Precisamente esto. Estados Unidos también aprendió a fabricar muchas cosas como sucede en México. Hoy día también Estados Unidos opera a razón de reparación de cosas. Hasta hace unos años no lo hacía. Ellos cambiaban. Que ya se te descompuso tu refrigerador, déjalo en la tienda que te dan unos $, y cómprate uno nuevo, ¿no? Ellos no reparaban nada como si lo hacemos en México. En México nosotros reparamos celulares, televisores, estufas, refrigeradores, hornos de microondas. En Estados Unidos no. En Estados Unidos se quema el horno de microondas, lo echas a la basura y vas y te compras otro, ¿no? Inclusive por impuestos, ¿no? Porque allá deduces impuestos. Y así funciona la economía norteamericana, cambiando. Se te descompone el coche, pues sí, lo llevas a arreglar si es menor. Si es algo mayor,
se lo vendes a quien le interese. Si el motor ya falló, se lo vendes a algún perdido por ahí y te compras otro, ¿no? Por eso vemos coches en Estados Unidos en deshueses. A mí que me tocó verlos, yo veía coches en deshuesaderos que yo decía, híjole, este coche está entero, está completo. En México lo echaríamos a andar y lo venderíamos y estaría funcionando, ¿no? Sin duda. No, Estados Unidos, cuando ustedes van a los deshueses, no, es de verdad de tristeza encontrar una cantidad impresionante de coches que en México sin problema estarían circulando. Pero ¿cuál es la diferencia también? La economía. En Estados Unidos comprar un coche es mucho más fácil, además con respecto a lo que ganas contra lo que pagas por un coche, que en México. Se me caían los calcetines ayer de ver una publicidad de BMW, ¿no? Que decía, no, planes de financiamiento, llévatelo fácilmente y no sé qué, ¿no? Con un enganche nada más de 484,000 pesos, creo. O sea, me dio casi un ataque de risa, ¿no? Llévatelo solamente con el 50 de enganche, que es casi $500,000 de pesos. Yo dije, sí, ahorita déjame ir por 3, ¿no? Es más, traigo un sueltito, traigo un cambio aquí en la bolsa del lado derecho de mi pantalón, ¿no? Ahorita me alcanza para 4, ¿no? Sí, ¿cómo no? Se me hizo curioso porque muchos de estos son publicidades que vienen de Estados Unidos, simplemente se actualizan a los datos mexicanos, ¿no? Pero $500,000 de pesos de enganche. O sea, ¿el coche cuánto vale entonces? Por arriba de $1,000,000 de pesos. Yo dije, ¿pero quién? ¿Quién tiene $500,000 de pesos para pagarlo de enganche? Yo siempre lo digo, a mí que me gusta mucho la mecánica, yo con eso me compro 5 coches de alta gama de vehículos recuperados de aseguradoras, ¿no? En esos lugares te encuentras BMWs, Audis y otros vehículos que te pueden costar 60, 70, 80, 100,000, 120,000 pesos, ¿no? Para arreglar, porque son vehículos casi siempre para que los arregles, ¿no? Pero tú le metes una cantidad de un familiar, alguna vez se compró un Audi que le costó 100,000 pesos. En el mercado ese coche funcionando y todo estaba en 280,000 pesos. Ver, él lo compró en 100,000. Le metimos, porque yo le ayudé a arreglarlo, le metimos un promedio de 30,000 pesos, 40,000 pesos, y el coche quedó, pero como nuevo. Un coche que costaba 280,000, lo dejamos, lo paramos y lo pusimos a funcionar con 140, además en perfectas condiciones, ¿no? Entonces imagínense, si yo voy a pagar $500,000 de pesos por un coche nuevo, cuando yo mismo soy mecánico, ¿como por qué? ¿O para qué? ¿No? Y estamos hablando nada más del enganche. Estas son las diferencias brutales, estas son las consideraciones muy, muy marcadas que vemos en México, de diferencias notables en la parte económica, ¿no? Mientras que el gobierno absurdo, estúpido de México dice que ganar 17, casi $18 al día es estar en la clase media. Este nivel en Estados Unidos, eres un pobre, pero de los más pobres, ¿no? Así, en este punto se los pongo. En Estados Unidos ganar, bueno, nadie, de hecho nadie, absolutamente nadie gana $18 al día, ¿no? Ganarán eso, como yo se los decía, cuando yo trabajé en Estados Unidos, yo ganaba $11, 10 y fracción la hora. Estamos hablando que en una jornada de 10 horas, porque yo trabajaba solamente 4 días a la semana, bueno, no trabajaba yo 4 días a la semana, pero era mi horario, digamos, regular, ¿no? 4 días, 10 horas
cada día. Entonces imagínense, si yo ganaba $10 en 10 horas de trabajo, yo ganaba un aproximado de $100 al día. Y era yo pobre, digo nada más para que se den cuenta, ¿no? Porque era yo pobre ganando $100 al día, según las tablas, obviamente, de Estados Unidos, ¿no? Imagínense que esta idiota desquiciada, zombie de Palacio, dice que ganar $18 al día es ser clase media. Para que ustedes me digan también si eso del tercermundismo en México, pues nomás para que vean por qué efectivamente México es tercermundista, ¿no? Una persona que gana $100 al día está considerada pobre en la escala además de los más pobres, ¿no? Ahora imagínense una persona que está ganando $18 al día. Digo, nada más para que se den una idea del nivel de lo que estamos hablando en México y con respecto a Estados Unidos, ¿no? O sea, es que es definitivamente una diferencia brutal, notable e increíble que nos diga esta idiota desquiciada de Palacio que ganar $18 al día es ser clase media, ¿no? ¿En qué planeta, en qué mundo, en qué ideología vive, ¿no? En un México donde se roban lo robado, tenemos este instituto para devolverle al pueblo lo robado y resulta que se acaban robando lo robado, ¿no? Esto ya lo vimos en el pasado. Ahora se roban el petróleo que ya se había incautado de huachicol, se lo huachicolean, ¿no? En un buque que se habla venía con al menos 60 millones de litros. Después resulta que dicen que pasó a no sé dónde y ahí descargó. Y después ya venía para México con un poco más de 20 millones. Y ahora resulta que nada más se encuentran 10, ¿no? Y si seguimos como vamos, a la vuelta de un mes va a resultar que solamente hay 5, porque van a decir que los otros 5 ya se evaporaron, ¿no? Porque pues son combustibles, ¿no? Y con el calor y con el ambiente pues reaccionan. Entonces ahora nos van a salir con que reaccionó el combustible y ya se evaporó, ¿no? Y donde vemos todos los días nos exhiben robos, tranzas, corrupciones, donde Trump ya está diciendo, más allá también de tener una guerra contra las drogas, que ya quieren ver resultados con políticos, particularmente de Morena, corruptos, tranzas, ladrones, criminales, y que ya quieren algunos de esos. Ya no quieren a puro criminal común de crimen organizado, no, ahora quieren políticos también, y donde empiezan a llamar, y donde empiezan a buscar, y donde empiezan a temblar, sin duda, muchísimos políticos mexicanos, ¿no? Porque ya están temblando de una forma impresionante, muchos de ellos, ¿no? Tratándose de defender, tratando de hablar, tratando de decir cosas, tratando de deslindarse de cosas que están pasando en el país, precisamente para que ellos no se vayan a ver inmiscuidos en esta situación, ¿no? Pero estamos viendo muchas cosas, particularmente con Estados Unidos, estamos viendo cosas que eran obvio que después de lo que vimos en Venezuela iban a suceder en México. Van a acabar sucediendo, sí, sin duda. Yo no tengo duda de que va a acabar siendo de esta forma. ¿Qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer? Ahí es donde yo creo que se marcará esencialmente una diferencia con respecto a Venezuela y otros, ¿no? ¿Qué va a suceder? No me atrevo a vaticinar qué va a suceder. Ya la información es mucha, las acciones, los movimientos, lo que está pasando ya es demasiado. Estados Unidos trae y quiere una cacería no discreta, sino descarada, de grupos fabricantes, particularmente de metanfetaminas, y esto va a llevar sin duda a una acción, creo yo, de Estados Unidos, porque sí, finalmente Estados Unidos es un país increíblemente corrupto también, pero algo que sí les ha pegado de fea forma
es la drogadicción, ¿no? Y exactamente como ellos lo dicen, estamos hablando de cerca de 200,000 personas por sobredosis de fentanilo, ¿no? Y este se está fabricando casualmente en México. No se fabrica en Venezuela, no se fabrica en Colombia, no se fabrica en Centroamérica, no, mayormente el fentanilo para estas producciones de pastillas y demás se está haciendo en drogas sintéticas, se está haciendo desde México. Y Trump no busca a lo mejor ya quien se la haga, sino quien se la pague, ¿no? Y México tristemente puede ser ese país que vaya a acabar pagando las consecuencias, los platos rotos de esta situación, y vamos a ver qué sucede. Todo siempre en perjuicio de nosotros como ciudadanos, no políticos. Estos se escapan, les dan embajadas, los negocian, etcétera, lo que fue y que vino. Y nosotros somos los que acabamos pagando, como siempre, los platos rotos en este país, y vamos a ver hasta dónde vamos a llegar antes de cambiar y hacer algo al respecto. Y hacerlo por ti y por México. Cuídense, pásenla muy bien, que tengan una excelente tarde y por aquí nos veremos, si Dios no decide otra cosa, el próximo lunes. A carácter de mientras, pásenla muy bien, excelente fin de semana y lo mejor de lo mejor siempre para ustedes. Hasta luego.